El, Pero el derecho individual no está garantizado ahorita en la Constitución. No, porque derecho en cierta forma, pero es derecho que, por ejemplo, la Constitución discrimine contra algo y el gobierno discrimine contra alguien. Cuando hablamos de derecho tenemos que hablar de todos el igual derecho, porque si todos tienen distintos derechos, eso no es un régimen de derecho. Y hay otra razón por la que no funcionan los derechos consagrados en la Constitución, y eso lo vemos a diario. El hecho de que el organismo judicial donde un ciudadano puede reclamar el ejercicio de esos derechos que le garantiza la Constitución va a ser resuelto por jueces afines a aquellos funcionarios que violan esos derechos. Por ese lado. Por otro lado, si quiere ir a querellarse de un delito contra un funcionario público que ha abusado de su poder, quien va a tener que llevar la acusación es el fiscal general, que es el nombrado por el presidente de la República. Entonces, eso es lo que hace nugatorio los derechos individuales. No hay las garantías establecidas, el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad, no funcionan, porque resulta que los organismos encargados de la fiscalización de las funciones públicas están copados por los funcionarios que detentan el poder y sus allegados. Y todo es legal. Por eso, como decía José Luis hace un rato, se confunde un régimen de legalidad con uno de derecho. Porque cuando aquí hablamos de régimen de derecho, toda la gente dice, bueno, ese es el régimen donde todo el mundo cumple la ley, le hace caso a los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los reglamentos y las leyes que violan el derecho? Por eso es que nosotros diferenciamos entre un régimen de derecho y un régimen de legalidad. Y el régimen de derecho, como ya dijeron, es el régimen donde se protegen los derechos de los individuos. Recordemos que para eso se organizaron los gobiernos. Bien, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a tocar un tema interesante que es, bueno, incluso ustedes proponen la posibilidad de revocatoria al mandato presidencial, algo que muchos le temen porque dicen que en cualquier momento entonces se elige un presidente constitucionalmente y de repente se le puede revocar. Vamos a ver si son esos temores realmente fundados o no. Ya volvemos. Bien, sería interesante que continuáramos porque me parece que es muy importante esta parte. Estábamos hablando fuera de cámaras precisamente de algunos ejemplos claros, ¿verdad? En donde a veces las leyes, por no estar necesariamente bien clarificadas, se pueden interpretar de diversas maneras y lo que precisamente persigue esta certeza jurídica es lo que persigue ProReforma. Me gustaría que compartieras este... Sí, Alfred, con mucho gusto. Pues el tema se suscita a raíz de tu pregunta, ¿por qué la Constitución como hoy en día existe no garantiza los derechos individuales o no garantiza su protección efectiva? Y eso se debe a que la propia Constitución genera un área de ambivalencia, de ambigüedad o de contradicciones. ¿A qué me refiero? Si uno echa una mirada a cualquiera de los derechos individuales que se contienen en nuestra Constitución, suelen tener el añadido, como no puede ser de otra manera porque no existen los derechos absolutos. Se protege la propiedad en la medida en que las leyes lo establezcan, o la libertad de industria, comercio y empresa, salvo las limitaciones que por motivos sociales impongan las leyes, o la emisión del pensamiento que no podrá limitarse de ninguna manera, pero quienes abusen estarán sujetos. Entonces, todas las disposiciones sobre derechos individuales establecen la posibilidad de ciertas limitaciones relativas que no los hagan nugatorios. Pero otras partes de la Constitución, como el artículo 119 que ya mencionaba, prevé la posibilidad de que se fomente el ahorro, la posibilidad de que se incentive el desarrollo industrial, la posibilidad de que se subvencione tal actividad agropecuaria, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Se promulga una ley ordinaria que limita efectivamente ciertos derechos individuales establecidos en la Constitución, pero no puede ser declarada inconstitucional en muchas ocasiones porque está amparada bajo otra disposición también de rango constitucional que permite que se den los fomentos, los incentivos, las subvenciones, las protecciones, en pocas palabras, los privilegios. Y entonces esa ley que crea
un privilegio termina siendo constitucional. Esa ambivalencia y esa contradicción conceptual que impregna nuestra Constitución como hoy día existe es la que la iniciativa de Proreforma pretende procurar disminuir. ¿Cuál sería la descripción del artículo o la propuesta del planteamiento legal? No consta en un solo artículo, pero creo que convendría que José Luis comente un poco sobre eso, pero de varias maneras. Es bastante sencillo, mira, pues cuanto que la ley que va a regular esos derechos tiene la exigencia de ser general, abstracta, conocida, cierta, igual y justa, esto impide que pueda haber disposiciones que de alguna manera hagan nugatorios los derechos individuales. Es bien sencillo, esas normas para hacer leyes que tienen miles de años de existir no están consagradas en nuestra Constitución y hoy se propone que se incorporen, de tal manera que no tengamos disposiciones arbitrarias simplemente porque se tiene una mayoría en un centro de decisión, porque todas las mayorías tienen limitaciones y esas limitaciones son los derechos individuales, pero hasta ahorita se ha tergiversado porque no existen ese tipo de disposiciones que impiden que un Congreso de la República, un Parlamento, dicte disposiciones que de alguna manera limiten el ejercicio de esos derechos. De tal manera pues que una disposición tan sencilla como eso impedirá que ocurra lo que Eduardo dice que pasa constantemente. Pero también hay una disposición en el proyecto que dice que ningún magistrado puede interpretar artículo alguno de la Constitución si merma los derechos individuales que están consagrados en la Constitución y que tienen un tratamiento especial, que exclusivo del título 1 del capítulo 2. Así es que sí hay una protección específica. Lo que buscamos, como dije anteriormente, es una economía de la que se llama de mercado. Pero ¿qué es el mercado? Porque se hacen descripciones fantasmagóricas de lo que es el mercado, como que si fuera una conspiración, una conjura de alguien que quiere perjudicar a la sociedad. Mercado es lo que ocurre espontáneamente cuando se respetan los derechos individuales. Esa es la definición del mercado. Lo que ocurre cuando se respetan los derechos individuales es lo que llamamos mercado, donde la gente acude a hacer sus inconvenientes, sus tratos, sus negocios. Sus transacciones. Pero es importante que se despeje ese prejuicio que han creado en contra del mercado, porque ¿qué opción tiene? Si el que está en contra del mercado, lo que no quiere es que la gente actúe libremente en ejercicio de sus derechos individuales. Eso es lo que quiere. Ahora bien, cuando la gente utiliza sus derechos individuales, desde luego que a mucha gente no les va a parecer lo que ocurre. Por ejemplo, una persona tiene derecho a hacer un puente, pero los rancheros se van a oponer. Una persona tiene derecho a hacer un edificio alto, pero los vecinos no les va a gustar porque... Entonces, nosotros tenemos que tolerar las consecuencias de cuando otros ejercitan sus derechos individuales. Y entonces surge la pregunta, ¿hasta cuánto tenemos que tolerar? Y la respuesta es evidente, cae por su peso. Nosotros tenemos que tolerar lo que nosotros esperamos que toleren del ejercicio de nuestros derechos. Porque nosotros tenemos que tener reciprocidad e igualdad de derechos. Nadie aceptaría un régimen donde sus derechos son inferiores a los demás, ni donde alguien tiene que tolerar algo que no espera que te toleren.